Hablemos de esos momentos que nos paralizaron, esos instantes que gritaban sin reservas. El Jikook es real. Uno de los más icónicos es cuando Jimin, con esa sutileza que lo caracteriza, dejó a todos boquiabiertos al dirigirse a Jungkook de esta manera, ambos esperando pacientemente la llegada de su banquete. Ambos estaban absortos en sus teléfonos, cada uno en su pequeño espacio. Entonces, de repente, Jimin decide capturar un momento especial. Le toma una foto a Jungkook y con una sonrisa en sus labios. Esta es la foto del novio. Esa frase, que para muchos podría haber pasado como algo casual, resonó entre nosotros. Sabemos que Jimin se refería a ese estilo de foto que suele tomarse a los novios. Pero, dada la situación, siendo el último capítulo y con todo el contexto que hemos vivido a lo largo de su relación, este pequeño comentario no fue simplemente una broma o un juego. Especialmente después de escuchar a Jimin, en otros momentos, dirigirse a Jungkook con términos tan cariñosos como bebé y cariño, quedaba más que claro lo que Jimin realmente quería expresar. No era solo una simple foto, era la representación visual de lo que su corazón sentía en ese instante. Otro momento que nos dejó completamente encantados y que sin duda alguna nos confirma el profundo amor que existe entre ellos es la manera en que Jimin estaba llamando a Jungkook a lo largo de este episodio. Lo más sorprendente es la naturalidad con la que Jungkook responde, sin ninguna sorpresa o incomodidad, como si estuviera completamente acostumbrado a recibir ese tipo de afecto. A lo largo del capítulo, Jimin utiliza varios apodos para referirse a Jungkook, cada uno más encantador y tierno que el anterior. Kukuya, baby, honey. Todos estos términos que en nuestra lengua significan bebé y cariño, son palabras que están llenas de afecto. Y lo más hermoso es que Jimin no se guardó nada. No intentó ocultar lo que siente ni por un momento, sino que nos mostró abiertamente, con cada apodo y cada gesto, lo mucho que significa Jungkook para él. La forma en que él responde a Jimin, ya sea con una sonrisa que ilumina su rostro o una mirada cargada de complicidad, nos dice todo lo que necesitamos saber. Es como si Jungkook estuviera diciéndonos sin palabras que estas expresiones de amor son algo cotidiano para él. Estos apodos no son algo que Jimin lance al aire sin pensar. Son exclusivos, son personales, y es evidente que están destinados únicamente para Jungkook. Llamar a alguien baby o honey no es algo que se haga con cualquiera. Son palabras que solo se le dicen a alguien que amas profundamente, a alguien con quien compartes más que una simple amistad. Otro momento que nos llena de complicidad y ternura es ver cómo ambos siempre están en su propio mundo, conectados de una manera que parece casi mágica. Especialmente cómo la mirada de Jungkook hacia Jimin jamás cambia, siempre cargada de admiración. Ambos, dispuestos a disfrutar de un rato juntos, decidieron bajar a una tienda para buscar algunos bocadillos. Jimin fue el primero en bajar del auto. Mientras se dirigía hacia la tienda, algo en su interior lo hizo detenerse por un breve segundo. Ese pequeño instante en el que sintió que algo o alguien le faltaba. Al girar, se dio cuenta de que Jungkook no había bajado del auto. Una sonrisa suave apareció en el rostro de Jimin. Sin pensarlo dos veces, se dirigió nuevamente hacia el auto, decidido a buscarlo. Mientras tanto, Jungkook había estado observando cada movimiento de Jimin desde el momento en que bajó del auto. Con esa sonrisa traviesa que tanto lo caracteriza, no apartaba la vista de él, siguiendo de cerca cada movimiento de Jimin. Desde el instante en que Jimin se bajó, hasta el momento en que se detuvo y se dio cuenta de su ausencia, Jungkook lo observaba con una mirada que decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Una mirada llena de complicidad, como si supiera exactamente cómo Jimin reaccionaría. Jimin fue hacia Jungkook y lo sacó del coche, y Jungkook tenía una sonrisa hermosa mientras veía cada acción de Jimin, obedeciendo al instante. Este pequeño momento, para muchos, podría pasar desapercibido, pero para nosotros, estos instantes están llenos de significado. Son pequeñas pruebas de su complicidad, de esa relación única que va más allá de lo evidente.
Por último, hablemos de ese momento tan especial que compartieron mientras veían el primer capítulo de su programa de viajes juntos. Las risas desbordantes entre ambos no se hicieron esperar, y era imposible no notar cómo se miraban mutuamente en busca de complicidad, como si cada risa y sonrisa confirmara esos recuerdos tan preciados que compartieron durante su viaje. Jungkook, con su mirada fija en Jimin, parecía estar reviviendo cada instante de aquellos días. Es fascinante ver cómo, incluso en momentos tan sencillos como ver un capítulo juntos, ellos no pueden evitar estar cerca. Sus cuerpos parecen gravitar el uno hacia el otro como si fuese algo inevitable. Se tocaban lo más que podían, a veces sin siquiera darse cuenta, rozando sus manos y hasta sus pies, en un gesto tan natural como respirar. Lo que más gracia me causó fue cuando, al terminar de ver el episodio, Jungkook mencionó entre risas: estaba preocupado por cómo lo editarían. Esa frase dejó en el aire una duda deliciosa. ¿Qué habrán hecho para que ambos se preocuparan tanto por la edición? Tal vez, como sospechamos todos los que seguimos su relación con tanto cariño, hubo momentos entre ellos que fueron demasiado evidentes, momentos de conexión pura y complicidad que el staff tuvo que editar, posiblemente para mantener algo de misterio en pantalla. No podemos evitar imaginar esos pequeños instantes, esas miradas cómplices, esos gestos que tal vez no llegaron al corte final, pero que sin duda alguna estaban ahí, presentes para quienes saben leer entre líneas. Esto solo nos lleva a desear que en algún detrás de cámaras podamos ver un poco más de esas interacciones, esos momentos sin filtro en los que Jimin y Jungkook no tienen que preocuparse por cómo serán vistos, porque es ahí donde su verdadera esencia brilla más que nunca. Las carreras solitarias de Jimin y Jungkook continúan dejando una marca imborrable en la historia de la música, y los fans del Jikook no podríamos estar más orgullosos. Recientemente, Jungkook, con su evento cinematográfico I Am Still, ha demostrado una vez más el poder que tiene no solo en el escenario, sino también en la pantalla grande. En tan solo 3 días de exhibición en Estados Unidos, ha logrado recaudar la increíble cifra de $2,36 millones en taquilla, según Deadline. Esto lo convierte oficialmente en el evento cinematográfico más grande de un artista musical en Estados Unidos este año. Y no es para menos. Su película ha tenido la semana de apertura más grande para cualquier evento de cine musical solista asiático en la historia de dicho país, rompiendo récords y superando las expectativas. Lo que hace que todo esto sea aún más impresionante es que Jungkook sigue manteniéndose como el único artista de K-pop con 2 canciones solistas que han alcanzado más de 500 millones de reproducciones en las plataformas de streaming globales. Sí, Wei Chou lo logró en apenas 64 días, mientras que Like Crazy, la canción de su compañero Jimin, alcanzó esa increíble cifra en 166 días. Estas 2 canciones no solo se han convertido en las más reproducidas de su carrera solista, sino que también son las que más rápido han llegado a ese nivel de éxito, algo que sin duda sigue sorprendiendo a todos en la industria. Las carreras solitarias de Jimin y Jungkook continúan dejando una marca imborrable en la historia de la música, y los fans del Jikook no podríamos estar más orgullosos. Recientemente, Jungkook, con su evento cinematográfico I Am Still, ha demostrado una vez más el poder que tiene no solo en el escenario, sino también en la pantalla grande. En tan solo 3 días de exhibición en Estados Unidos, ha logrado recaudar la increíble cifra de $2,36 millones en taquilla, según Deadline. Esto lo convierte oficialmente en el evento cinematográfico más grande de un artista musical en Estados Unidos este año. Y no es para menos. Su película ha tenido la semana de apertura más grande para cualquier evento de cine musical solista asiático en la historia de dicho país, rompiendo récords y superando las expectativas.
Lo que hace que todo esto sea aún más impresionante es que Jungkook sigue manteniéndose como el único artista de K-pop con 2 canciones solistas que han alcanzado más de 500 millones de reproducciones en las plataformas de streaming globales. Sí, Wei Chou lo logró en apenas 64 días, mientras que Like Crazy, la canción de su compañero Jimin, alcanzó esa increíble cifra en 166 días. Estas 2 canciones no solo se han convertido en las más reproducidas de su carrera solista, sino que también son las que más rápido han llegado a ese nivel de éxito, algo que sin duda sigue sorprendiendo a todos en la industria.